Esta enseñanza se llama Cultivando la necesidad de un espíritu humilde, acerca de cómo nosotros podemos operar bajo un espíritu humilde, de mansedumbre. Entonces tenemos esta pequeña enseñanza que va a ser de beneficio para el pueblo de Dios. Y en realidad es un llamado a ser mansos, un llamado a ser como Jesús. Jesús fue un hombre que tuvo mucha mansedumbre, y vamos a aprender de él cómo nosotros podemos ser como Jesús. Y en nuestro celo por la vida espiritual debemos de discernir las cosas espirituales, aquellas que son consideradas más excelentes. Constantemente tenemos que estar nosotros buscando las cosas espirituales, pero aquellas que son aún más excelentes. Y dice el apóstol Pablo en la escritura, dice, y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes puedan aprobar las cosas más excelentes para que el día de Cristo, así dice en Filipenses, capítulo 1, verso 9 y 10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Entonces esta expresión de humildad en la vida en común que nosotros debemos de tomar, debemos de considerar los demás en todas las cosas. Esto significa que nosotros debemos de tener un espíritu humilde. Y la expresión humilde, podemos decir, es mansedumbre, es un espíritu, es el espíritu que opera en nosotros, y se llama el espíritu una expresión de mansedumbre que es necesario aún en el ministerio público, en nuestras enseñanzas y en el contenido y estilo de nuestro ministerio, cómo nos conducimos. Nosotros tenemos que tener todo esto en cuenta. La expresión de mansedumbre también se necesita en la autoridad del liderazgo. Aquellos que tienen más poder, tomar menos privilegio. Esto es lo que enseña la expresión de humilde. También la expresión de mansedumbre en valorar otros ministerios. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que resistir un espíritu elite o un espíritu independiente. Necesitamos conocer estas expresiones de mansedumbre. Una de ellas se encuentra mucho en nuestra forma y estilo de conducirnos delante del público, y cómo tenemos nuestras enseñanzas, cómo deben de ser expuestas al pueblo de Dios. En otras palabras, nosotros también cómo somos conducidos cuando somos maltratados. A veces, en muchas ocasiones, nosotros nos sentimos maltratados, pero nosotros tenemos que tener este espíritu de humilde y mansedumbre, porque nos ayuda a servir al Señor en lugar del hombre. Eso significa esta expresión de mansedumbre. Y dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 3, nada hagáis por ambición o a la vida egoísta. Esas son nuestras emociones o orgullo. Que nada hagamos que sobresale de nuestras emociones o el orgullo, sino que con humildad. Es muy importante. El Señor es nuestro público, y buscamos su aplauso, el aplauso de Jesucristo. Y esto empieza el espíritu de humilde a trabajar en nosotros. Cuidado con lo que hacen. Nosotros tenemos que cuidar. Nunca hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Y esta escritura se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 1 al 4. También Pablo contrastó dos maneras de vivir. Pablo dice, aquí hay dos maneras que ustedes pueden ver si ustedes viven para el hombre o si viven para Dios. Es muy importante que nosotros estemos buscando el aplauso de Dios
y no el de los hombres. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 6 al 8. Dice ahí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como al Señor y no a los hombres. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor. Entonces, esto es importante, que nosotros tenemos que cultivar este espíritu de humilde en nosotros. Un espíritu de humilde es mansedumbre. Y el apóstol Pablo ahora nos enseña que debemos de estar sirviendo al Señor. Dice ahí en su palabra, dice, ustedes están buscando. Dice, ustedes pueden conducir sus vidas como para Dios o para el hombre. Es decir, vivir buscando el aplauso de Dios o de los hombres. Sirviendo al ojo habla de servir para ganar el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Sirviendo con humildad, generosidad, diligencia y la pureza cuando alguien no está mirando. Eso es el contraste que Pablo hace. Y es peligroso, y nosotros tenemos que no sentirnos ofendidos. Porque a veces cuando nosotros servimos al Señor y a veces nos ofendimos, es porque estamos sirviendo al hombre. Cuando uno sirve al Señor, no se ofende. Cuando uno sirve al Señor, está pasando por todo lo necesario como Él lo ha preferido. En otras palabras, servimos con diligencia. Y a veces algunos operamos de una forma diferente cuando somos ignorados o criticados. O simplemente en nuestro trabajo nos sentimos que nos están criticando. Entonces, el espíritu de humilde, de mansedumbre, no deja que el hombre pueda sentirse maltratado por si al caso fue criticado en su enseñanza o en su palabra o en su conducir, en su ministerio. En otras palabras, nosotros estamos conduciendo al Señor, nosotros estamos agradando al Señor, nosotros trabajamos para el Señor y ahí es donde nosotros encontramos este espíritu de mansedumbre que viene sobre nosotros. Y también vamos a conocer más acerca de este espíritu, cómo Jesús también operó en este espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es un imán que atrae el favor de Dios, por eso es importante que estemos operando bajo este espíritu. El único rasgo de carácter que Jesús dijo acerca de sí mismo fue que Él era manso. En otras palabras, Él fue un espíritu manso que operaba en Él. Y nosotros debemos de seguir y verlo. Dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Es paciente, es suave, suave y paciente. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, verso 28 al 30. Entonces, ahora podemos ver cómo opera el espíritu de mansedumbre en Jesús. Y sabemos que el mansedumbre operando en nosotros es un imán que atrae el favor de Dios. Entonces tenemos que estar cultivando este espíritu. Tenemos que estar buscando al Señor. Dice ahí, Jesús habla en estos versículos, Mateo 11, 28 y 30. Y dice, descanso. El Señor promete darnos libertad y la alegría y un espíritu contento y alegre. Y luego dice, aprended de mí. La cuestión más importante en ser un discípulo de Jesús es aprender la mansedumbre de Él. Hemos de pedirle regularmente para enseñarnos a este respeto, para darnos una idea de las características específicas de cómo presentarnos calmados y luego soltar la inspiración para abrazar con alegría. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que buscar y pedirle al Señor que nos demuestre esas características, cómo podemos nosotros operar y cómo podemos presentarnos delante del Señor.
Y dice ahí en la enseñanza que Jesús hablaba de aquellos que están cargados. Son muchas expresiones. Cargado significa muchas expresiones. Incluyen dolor, dolor emocional, maltrato o pasado por alto, el cansancio de la lucha con los demás en lugar de servir a ellos, la ansiedad por el miedo. Fácil es mi yugo y ligera la carga. Esto habla de la capacidad para disfrutar de la comunión con Dios. Dice, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Él quiere que estemos disfrutando de la comunión con Dios y recibir la gracia para obedecerle. Incluso cuando las circunstancias externas no son fáciles o ligeras. Pobre de espíritu también habla acerca de la humildad. Tiene un sentido profundo de la necesidad de ser ayudado y enseñado por Dios y la gente. Mateo 5:3 dice, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Por naturaleza nosotros tenemos una tendencia a ser orgullosos. Esta es la fuerza de gravedad de nuestras mentes caídas. Por lo tanto, debemos buscar celosamente por la ayuda sobrenatural de la gracia de Dios para caminar en humildad. Es importante. Y la mayor parte de nuestro orgullo es inadvertido. No nos podemos reconocer nosotros. La mayor parte de nuestro orgullo es inadvertido. No es obvio para nosotros. La mayoría son socialmente sofisticados para evitar sus plumas de pavoreal y flagrante honra cortésmente unos a otros y no a todos, y se etiquetan solos. Esto es serio, esto es grave. No tenemos el conocimiento nosotros mismos, que nos autonombramos, que nos etiquetamos, que nosotros mismos a veces nos encerramos en un lugar solo y que empezamos a hacer nuestros propios grupos y empezamos a excluir a personas. Obviamente el espíritu de mansedumbre está ausente y muchos de nosotros no nos podemos dar cuenta de esto. Es por eso que necesitamos entender cómo Jesús operó bajo este espíritu de mansedumbre. Él habla en su palabra, dice, bienaventurados son los de pobre espíritu. Eso significa decir, Señor, yo soy un pobre hombre, un pobre de espíritu, Señor. Me humillo delante de ti, Señor, para que tu espíritu de mansedumbre venga sobre mí y pueda operar en mí y yo pueda servirte, Señor, y entregar tu palabra, Señor. Esto es muy importante, hermano. El enemigo nos tienta con orgullo que está sutilmente escondido en nuestras actitudes, en relación sobre todo a nuestro conocimiento y dedicación, pero también puede estar relacionado con nuestros dones, unción, la apariencia, los recursos y la posición de influencia. Entonces nosotros podemos estar preguntando, ¿este espíritu de humildad está operando en mí? Podemos examinarnos. Podemos decir, yo quiero que el espíritu de mansedumbre esté en mi vida, que esté formado en mi vida, que me esté moldeando. Entonces Jesús habla acerca de esto, que nosotros debemos de humillarnos. Humíllense. Tomamos la decisión y confiamos en el método de Dios para nuestro tiempo de éxito y exaltación. Humillándonos significa decirle, Señor, yo me voy a esperar. Tú tienes un mejor modelo, una mejor manera que no conozco yo, Señor. Y el éxito, Señor, tú lo vas a tener, Señor. Es tu éxito, Señor. Y esto es importante, tan importante. He pasado incontables horas en la oración escuchando el Espíritu diciéndome a mí. El Espíritu nos mostrará más al esperarlo, con menos hablar y más escuchar a Él. Esto es importante que esté operando en nosotros. Ahora, el espíritu ofendido. Uno de los aspectos más importantes de nuestra vida espiritual es la forma en que respondemos cuando somos maltratados.
Al ser maltratado es algo que todos experimentamos muchas veces durante nuestra vida. Si respondemos de la manera correcta, entonces vamos a irnos más profundo con Dios. Si respondemos erróneamente, equivocados, un residuo de amargura se acumula en nosotros y con el tiempo resulta en un espíritu opaco y contaminado. Entonces, ¿cómo vamos a responder cuando somos maltratados? Acuérdense que nosotros no somos propiedad nuestra, sino que le pertenecemos a Jesús. Jesucristo nos compró y ahora Él nos posee. Somos posesión del Señor. Por lo tanto, Él es responsable de nosotros. Él es el dueño de nuestras relaciones, de nuestro dinero, de nuestra reputación y el bienestar físico, la posición del ministerio y del impacto que podemos llevar a cabo. Por lo tanto, Él es responsable de ser nuestra fuente en estas áreas. Ahí es donde podemos nosotros analizar el espíritu de humildad, de mansedumbre, si está operando en nosotros. Empezamos a decirle: Señor, yo quiero que tú me enseñes más acerca del espíritu de humilde, Señor. ¿Cómo respondemos cuando somos maltratados? Si respondemos correctamente, vamos a poder ir más profundo con Dios. Si respondemos equivocadamente, vamos a tener un espíritu apacado. Y dice ahí en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. No sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es muy importante. Yo voy a hablar también acerca de algunas pruebas, cómo podemos saber si estamos operando bajo el espíritu de humildad. Y hay 7 pruebas, y la prueba número 1 es tener un espíritu enseñable o ganas de aprender de los demás y fácil de corregir. La humildad es pronto para oír y para ser enseñado, y es lento para hablar o para corregir e instruir a otros. Santiago 1:19. Orgullo intenta hablar rápido o enseñar a otros en lugar de tener rápido a un espíritu enseñable o de escuchar. Se expresa en una actitud arrogante, con una confianza inapropiada que no tiene sus raíces en la verdad. Esto es la prueba número 1, tener un espíritu enseñable. Significa que tienes ganas de aprender, puedes ser corregido fácilmente. Entonces, la humildad es pronto para oír y para ser enseñado, y es lento para hablar o para corregir e instruir a otros. Acuérdense que el orgullo intenta hablar rápido o enseñar a otros en lugar de tener un espíritu enseñable o de escuchar. En otras palabras, dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, esta prueba de humildad empieza a operar en el amor que edifica. Y tenemos que tener cuidado cuando el conocimiento envanece. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, enojarse. 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Prueba número 2. La prueba número 2 ve faltas personales. Humildad se apresura a tomar la responsabilidad de las fallas personales. Orgullo no ve defectos personales. Es defensivo en lugar de ser rápido en reconocer sus errores. Vamos a repasar esta prueba número 2.
ve faltas personales. ¿Okay? Humildad se apresura a tomar la responsabilidad de las fallas personales. Esto es importante, hermano, que cuando uno falla y usted deja que el espíritu de humildad opere en usted, usted va a ser un excelente siervo de Dios. Porque el orgullo no ve defectos personales. Es defensivo en lugar de ser rápido en reconocer sus errores. Por eso dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6, no un neófito, no sea que hinchados de orgullo caigan en la condenación del diablo. Prueba número 3 es un espíritu agradecido. Humildad ve que estamos recibiendo un mejor trato que nos merecemos. Si toda la información, claro, fue considerada, entonces el orgullo se queja mucho. El orgullo se siente maltratado y tiene un espíritu amargo. Entonces el espíritu de humildad nos ayuda a ser agradecidos. Estamos agradecidos con lo que estamos logrando y estamos desempeñando. Evidencia número 4, ve el valor de los demás. La humildad tiene un profundo conocimiento de los demás. Todo el mundo tiene una historia importante que involucra a su alegría, el dolor, la falta, los regalos y la agenda. El orgullo es ensimismado y distraído con tanto tráfico emocional en buscar gestionar muchas de nuestras emociones negativas. ¿Okay? Entonces, esto es importante, hermano, ver el valor de los demás, que la humildad tiene un profundo conocimiento de los demás. Tenemos que estar listos y aprestos para indagar y saber por los demás. Evidencia número 5 es un tipo con fallas. La humildad es amable y paciente con las faltas de los demás. Óigame bien, no es fácil insultado, ofendido o enojado. Orgullo se exaspera rápidamente con las faltas de los demás y fácilmente es ofendido e insultado. La medida de nuestra ira es la medida de nuestro orgullo desapercibido. Okay, esto es importante. Prueba número 6. Buena en secreto. La humildad hace el bien en secreto, ya que primero se solicita la aprobación y el reconocimiento de Dios en lugar de la gente. Mateo 6, 1 al 6 y Mateo 18 y 16 habla acerca de esto. Nosotros naturalmente atraemos la atención en la forma dedicada, inteligente, diligentemente ungido y generosos que somos con nuestro dinero y nuestro tiempo. Lo que hagamos en secreto, esto nos da una oportunidad de operar bajo el espíritu de humilde. Prueba número 7, busca el beneficio de los demás. Humildad utiliza su posición de influencia para beneficiar a otros en lugar de tratar a los demás mal o hacer menos o intimidación y intimidarlos. Y para esto podemos ver Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5. En humildad consideren a los demás como superiores a él mismo, mirando cada uno por los otros. Ahí dice en el verso 5, esto está operando también en Cristo, esta forma. Proverbios 18, 23 dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Entonces, estas son pruebas como nosotros podemos medir el espíritu de humildad. Y yo quiero decirles que esta enseñanza usted la puede bajar en internet. Usted puede ir a la página de internet en www.borderhub, la palabra border,
y las letras hop.org y bajar estas enseñanzas. Estas enseñanzas son gratis. Usted puede tomar esta enseñanza y usarla para su propio beneficio, pero queremos recordarles que esta enseñanza es muy importante y habla acerca de un espíritu de mansedumbre, que necesitamos estar operando bajo este espíritu de mansedumbre.